Visuales. Es un programa que se creó por el programa de diseño visual para lograr conectar con nuestros egresados y mirar sus experiencias en el mundo laboral. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, egresada del programa en el año 2020 y con un magíster en comunicación y marketing político de la Universidad de La Rioja en España, obtenido en el 2021. Así es. Bienvenida, Kelly Vanessa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Feliz de estar en este espacio con todos ustedes y bueno, preparada para poder compartir experiencias. Sí, la idea es esa, que nos compartas a través de estos medios cómo ha sido tu experiencia después de que te graduaste como diseñadora visual de Nesla Camacho. Nosotros estamos en un proceso de acreditación, hemos tenido ya una renovación de registro calificado y pues estamos a punto de lograr que nuestro programa sea, digamos, bien calificado a nivel nacional por su alto nivel académico. Y en ese sentido queremos que nuestros egresados nos cuenten de una manera muy informal, charladita, aquí entre nos, para que los muchachos que escuchen sientan que, en lo que se están formando tiene muchos caminos y que cada uno pues va creando ese camino, ¿no? No hay nada definido en el mundo del diseño. Entonces la idea es que nos cuentes eso, Vanessa. ¿Cómo fue que estuvo tu experiencia aquí en la universidad y cómo lograste pues construir esa experiencia tan alta que tienes pues en esos pocos años, pero que ha formado un perfil muy interesante a nivel profesional? Así es, muchísimas gracias. Efectivamente, yo arranqué con la Camacho en un proceso de homologación, teniendo la necesidad de poder tener un perfil profesional, porque yo ya tenía un perfil técnico en temas de diseño, pero entendí que el mundo laboral hoy también requiere profesionales capacitados profesionales capacitados y esa profesional, aparte de tener herramientas técnicas de manejo de programas o tener una conceptualización gráfica, requiere un pensamiento crítico. Y siento que la academia, la Camacho, da ese pensamiento crítico. En mi caso, yo tengo un sentido social, ambiental, y siento que desde las ciencias humanas que se trabajan aquí en la Camacho, con ese enfoque diferencial, tiene esas grandes oportunidades. Entonces, la universidad finalmente lo que me permite es tener una serie de metodologías y un criterio más crítico, más de reflexión, para poder obviamente complementar las habilidades técnicas que yo ya manejaba. De esa Ujú. forma me gradué en el 2020 con una tesis sobre enfoque de educación ambiental. En ese momento de mi vida sentí que definitivamente mi carrera tenía que tener un aporte, dejar una huella, una impronta, finalmente a la construcción de una sociedad, porque me ponía a mí a analizar el rol que también cumplo yo dentro de una sociedad y si esa sociedad, de acuerdo obviamente al contexto y los paradigmas que se tienen, finalmente cuál es ese legado que yo quiero dejar, cuál es esa huella que quiero dejar como profesional. Y Qué es ahí bien. donde mi vida realmente toma rumbos Ajá. y arranca con un proceso de educación ambiental, en un momento de mi vida también que comienzo a hacer como esas, a cuestionarme también sobre qué quiero para mi vida y qué quiero yo todos los días también cumplir como objetivos propios. Entonces ahí Mm. tengo la oportunidad de conocer la experiencia de Maestros del Agua. Es una experiencia de educación ambiental innovadora que comienza a tejer una serie de conceptos que comienzan a llamar también la atención, como el ejercicio de aula abierta, del diálogo de saberes, el ejercicio también de participación y co-creación, de que no existe un conocimiento universal, sino que hay un conocimiento construido. Entonces ahí es donde encuentro como una serie de valores que me comienzan a mí a llamar la atención y comienzo a complementar con mi ejercicio de formación. Claro. Desde, obviamente, también mi hacer, que es desde el diseño. Entonces ahí comienzo con ejercicios de sistematización, haciendo registros, haciendo una serie también de fotolibros y unos aportes de diseño y construcción de marca para poder también crear entre todos ese conjunto también una identidad. Porque al Ujú. fin y al cabo estos ejercicios de educación ambiental también estaban enmarcados con una identidad cuando yo me hago y siento participé de una filosofía. Entonces, en este ejercicio era la protección del recurso hídrico, el agua como tal, De aquí de Cali. de aquí a Cali. Entonces, claro, eso, digamos, está enmarcado en una filosofía y esa filosofía también está enmarcada en una serie de haceres. Sí, entonces ahí es donde también el diseño visual cobra mayor relevancia porque permite eso, de alguna forma consolidar esa identidad que se está construyendo y permite en el largo tiempo, en mediano y largo tiempo, también generar un ejercicio de sistematización y memoria colectiva, Qué cuando chévere. también nos identificamos también con esos procesos y con esa filosofía, cuando nos podemos también reconocer y visibilizar.
Entonces ahí arranca pues todo ese proceso también de sensibilización ambiental y por eso mi trabajo de grado está desarrollado en ese ejercicio de Súper, sistematización. súper, porque si hay algo que yo insisto y es que la tesis de grado debe ser algo que realmente no sea solo cumplir un requisito académico, sino que sea algo que tú disfrutes. Ese último año o 3 semestres en que implica el proyecto de grado, pues si tú no tienes algún tema que te guste, que te apasione, pues va a ser un sufrimiento. Pero cuando veo que tú conectas tu formación con tus intenciones también personales y el manejo del agua y todo eso, pues veo que obtienes en este programa de Maestros del Agua también como el tema para tu tesis, con eso te gradúas y luego de graduarte sigues conectada con varias organizaciones a nivel de Cali como Fundación Verde, ¿se llama así? Sí, así es. Digamos que antes de pasar a ese otro capítulo de mi vida, me gustaría como resaltar lo que tú acabas de mencionar, el hecho de conectar finalmente con algo que te guste o que te apasione, que te llame la atención y que sea la oportunidad del trabajo de grado, que para muchos puede ser un año o un poco más de un año, que puedas disfrutar y darse la oportunidad de experimentar porque cuando uno ya sale también al mundo laboral es otra cosa. Entonces el hecho de poder experimentar, darse la oportunidad de la investigación, de la creatividad, de definir esto me gusta y lo disfruto, al final los reconocimientos y las recompensas son mayores. Claro. Y ese fue mi caso. En mi caso fue que efectivamente pude aportar también al proceso, aporté a mi propio desarrollo personal y eso me abrió a mí otro mundo de oportunidades. Entonces arrancamos con Maestros del Agua y Maestros del Agua trabajaba con los acueductos rurales. Entonces, con los acueductos rurales, digamos que ahí ya fue el salto cuántico también para mi vida, Claro. que fue trabajar con la Alcaldía de Cali, desde la Unidad de Servicios Públicos, y a la par trabajar con organizaciones sociales y ambientales de aquí de Cali. Entonces, esos fueron el salto cuántico porque claramente me llevó a otro momento de mi vida y ahí es donde también en este mismo ejercicio conociendo todas estas experiencias, conociendo metodologías, entendiendo que el diseño visual es una parte del ejercicio de comunicación. Y aquí me parece importante resaltar eso, o sea, nosotros como diseñadores visuales somos comunicadores, ¿sí? Que ejercemos la comunicación desde los lenguajes audiovisuales, visuales, gráficos, simbólicos, pero ejercemos una comunicación. Sí, claro. Entonces, entender el ejercicio de comunicación como un integral y no solamente una parte, no solamente lo estético, digamos que fue como ese gran salto que hice en mi vida. Y ahí eso me permitió liderar proyectos, coordinar proyectos desde esa perspectiva. Exacto. Claramente. Entonces, claro, ahí arranqué siendo la líder de comunicaciones de la Unidad de Servicios Públicos para el periodo 2020-2023, o sea, todo el gobierno anterior. Y eso me permitió trabajar una campaña de manejo de residuos sólidos. Fue la primera campaña también grande que se maneja en la ciudad con un impacto de co-creación. ¿Por qué? Porque eso también lo aprendí en mi ejercicio de trabajo de grado. Claro. La co-creación, las herramientas metodológicas para también involucrar a otros actores en las estrategias o en los productos pues, de comunicación. Entonces, ese ejercicio y ese enfoque diferenciador es lo que a mí realmente me ha marcado para todos los proyectos que he liderado. Qué bien. Entonces, eso fue la gran oportunidad que tuve. Y luego de ahí sí, digamos que salto y lo que tú estás mencionando a la Fundación Impulso Verde. En estos momentos estoy trabajando con la Fundación Impulso Verde como líder de comunicaciones, pero también me he estado trabajando con organizaciones como la Corporación Ambiental para la Gestión Biodiversa, también como líderes de comunicación más o menos desde el 2017, pero un ejercicio aún más profundo, también con incidencias de políticas públicas desde el 2021 más o menos. Qué bueno. Mira que lo que tú hablas de que la comunicación es algo esencial en términos conceptuales y operativos para un diseñador visual, es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Aparte que, pues, mira que nosotros como programa estamos en una facultad de Ciencias Sociales y Humanas. A veces este tipo de ciencias son criticadas porque se quedan en el diagnóstico, ¿no? Digamos, hay una saturación de diagnósticos de problemáticas y de cosas o de fenómenos en nuestro contexto que a veces necesitan respuestas y a veces las respuestas las obtienen a través del diseño de elementos que comuniquen. Eso me parece muy interesante. Por eso te decidiste por ese magíster en comunicación y marketing político y quiero que hagamos énfasis en lo político porque a veces eso es una palabra que queda
mal dimensionada para mucha gente, pero realmente todos somos seres políticos y pues yo veo que tú tienes una posición muy clara de tu formación de diseño desde esa concepción política. Así es, acaba de resaltar algo sumamente importante y claro, o sea, de pronto a veces los ejercicios de comunicación se quedan en los diagnósticos o en los textos sin tener una oportunidad de visibilizarse, ¿sabes? Y es ahí el aporte que también tiene la comunicación, de visibilizar todos esos ejercicios que tienen una base, pero no han logrado transmitir o llegar realmente a un público y el vehículo más fácil es desde lo visual. ¿Sí? Desde poder despertar esos sentidos desde lo visual y poder esos lenguajes tan técnicos o poco atractivos, realmente volverlos atractivos para un público. Y decidí en ese ejercicio, entendiendo ese, de alguna forma, el ejercicio de comunicación tan enriquecedor que es, tan propio de diferentes herramientas y ramas, decidí hacer el salto a comunicación y marketing político porque me interesaba también entender las estrategias de comunicación, cómo llegar a las audiencias también, pero un ejercicio político desde la reflexión, entendiendo que todos somos seres políticos. El hecho que vivamos en una sociedad me hace a mí un ser político. Claro. Y la postura política no es de la politiquería o simplemente tener como una imagen de un político que es una figura pública, que no deja de ser una figura pública, Sí, sí. quitándole la connotación de lo político, no. Entonces, entender el poder de la comunicación para las incidencias de una sociedad desde eso, desde una reflexión o un análisis crítico de un contexto, es lo que a mí me genera muchísima atención, perdón, me llama mucho la atención, pero entendiendo también en ejercicio, en mi caso, de mi sensibilidad con temas sociales y ambientales. Claro. Entonces, poder tener las herramientas para poder también leer el contexto, entendiendo un ejercicio político del contexto para poder también brindar una solución. Y es ahí donde nace también mi tesis de maestría. Porque en mi tesis de maestría, si bien es cierto, yo también utilizo la oportunidad que tenía de trabajar en la Alcaldía de Cali para hacer una tesis de maestría sobre el manejo de residuos sólidos, entiendo el espacio público como un espacio político en la que hay diversos tipos de diálogos y el residuo sólido en el espacio público es parte de esos diálogos. Ajá. Porque detrás de eso viene un tema de cultura ciudadana, de apropiación del espacio público y de identidad cultural. Claro. Porque sabemos que la gente que no siente apropiación por el espacio público no se siente identificado con ese espacio y por ende no tiene una identidad también de apropiación del espacio. Entonces, eso afecta a nosotros como la cultura caleña, el hecho que no nos apropiemos de nuestros espacios y no nos hagamos partícipe de esta ciudad. Y eso es simplemente un diálogo de espacio, que es exactamente... guardando todas las proporciones, claramente, Ajá. es el mismo conflicto que tuvimos también en parte del 2021 con todo el tema de la movilización social, porque el espacio público se vuelve un escenario también de diálogo y de reflexiones y es desde la defensa también de espacios en la que se comienza a construir toda esta movilización. Y eso es un acto político, Claro. eso es un acto también de resistencia también. Entonces eso es lo que a mí finalmente dentro del ejercicio de comunicación me llama la atención y eso tú lo puedes trasladar y qué pena extenderme aquí un poco. Precisamente, es que me apasiona el tema, lo siento. Eso es lo bonito. Precisamente tú estás invitada acá porque vemos que, digamos, tu formación en la universidad, en nuestro programa de diseño visual, también te dio una perspectiva en términos de vida, no solo laboral, sino también una vida pública en términos de la defensa. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hablas de espacio público, eso que tú has trabajado mucho la gobernanza territorial, que es un concepto que pues en ciencias sociales y humanas está ahorita muy de boga, se ha venido trabajando mucho desde la multiculturalidad y la multidiversidad que tenemos en nuestro país, por ejemplo, pero eso de la gobernanza territorial es muy interesante porque es el reconocimiento también de que hay diferentes tipos de autoridad frente a los espacios, no solo el espacio público. También sé que has trabajado con la parte rural, has trabajado con cabildos indígenas, has trabajado con comunidades vulnerables de Cali. Y esa gobernanza territorial, digamos, te ha dado pautas para crear o para ser parte de estos diseños que tú has trabajado para estos proyectos. Así es, y eso es lo que me parece más interesante de todos estos ejercicios. Finalmente, la gobernanza y la co-creación y la cogestión, entendiendo que exactamente en eso, o sea, volvimos al conflicto del espacio público y las múltiples narrativas
que existen en el espacio público, los múltiples actores que existen en los espacios públicos. Y esos espacios públicos no solamente son urbanos, también son rurales, ¿sí? Y esos espacios públicos definen también ciertas identidades. Y es ahí también donde me traslado, digamos que desde esas zonas de la ruralidad, y comienzo a generar esos ejercicios de co-creación, de gobernanza, entendiendo obviamente cómo nos tejemos todos para poder gestionar un espacio y gestionar los recursos que tiene ese espacio, ¿sí? Que es lo que tú acabas de mencionar. Y eso, mira que recapitulando un poco y haciendo como un poco de memoria, finalmente todo eso yo realmente lo saco de mi trabajo de grado, Claro. ¿sabes? Todo el tema metodológico, con el tema de la co-creación y el design thinking, todo el tema de las gobernabilidades, todo el tema de los diferentes y múltiples diálogos, ¿sí? Y lo importante aquí es ese plus que yo le doy, que estos ejercicios de comunicación y sociales que se tejen muchísimo y que son propios de eso, de la comunicación social o del trabajo social, ¿sí? Que se hace un tema de cartografía también entre los territorios para la co-creación, pues yo lo que hago es coger todo ese material y realmente poder visibilizarlo, Claro. que ese es mi gran aporte que tiene como en los proyectos de comunicación que hoy lidero. Entonces yo comienzo como a tejer y visibilizar a través de los diferentes productos que tengo a la mano. Entonces puede ser a través de una infografía, puede ser a través de un reel, un video, puede ser a través de simplemente una publicación o tener otros ejercicios un poco más complejos, ¿sí? Qué bien. Y eso me gustaría mucho también mencionar porque eso también me llevó a otro gran logro en mi vida. En estos momentos, Cali, pues primero hacer incidencia en cosas que están pasando a nivel de territorio, a nivel de Cali. Sí, que seas un actor público que logre clave. Ese tipo de dinámicas sociales y territoriales, ¿no? Exacto, entonces me permite eso, tener una incidencia de diferentes acciones que se están llevando aquí en Cali. Entonces, entre esas es que nosotros aquí en Cali nos tenemos que sentir orgullosos porque tenemos la primera política pública que reúne 4 municipios para la gestión de la biodiversidad. Y eso nos permite tener hoy un gran plus porque Cali es una ciudad multidiversa, y Cali tiene una gran cantidad de recursos hídricos gracias a través de pues, los diferentes ecosistemas que se están alrededor de Cali. El 80% de la ciudad es rural. Exacto, ¿sí? sí. Entonces eso me permite tener muchísima diversidad y lo que te digo, también tengo alrededor de esa diversidad múltiples actores porque también tengo unas problemáticas sociales y tengo unas relaciones sociales también que de alguna forma fortalecer. Y el ejercicio que hicimos en el 2021-22 fue exactamente eso, generar una política pública de toda esta zona rural de Cali que me reúne adicional 4 municipios, que es Cali, Yumbo, Dagua y La Cumbre. Entonces, entre los 4 municipios nos reunimos con diferentes tipos de actores para generar una política que me permite eso, una gobernabilidad de este territorio y de sus recursos, digamos, primordiando ahí la vida en el tema de la protección de los bosques, del agua y de la diversidad Claro, el misma. reconocimiento de los seres vivos, no pensantes, sino sintientes. Sintientes. Que es muy interesante ese tema. Eso es muy, muy bonito, Kelly. Eso me agrada mucho porque nos muestra cómo, digamos, la visión del programa en la cual se gestó y es darle ese pensamiento crítico, lo estamos logrando con personas como tú que pues a partir de su proceso de formación profesional han logrado ese tipo de visiones que además son muy lindas en términos de la gobernanza territorial, la defensa de la biodiversidad y también el reconocimiento de los saberes ancestrales. Este programa se llama Conexiones Visuales y lo que queremos es conectar con esos egresados, pero también traigo a colación el nombre porque yo veo que cuando tú hablas de la gobernabilidad del territorio, el reconocimiento de esos saberes ancestrales, ¿qué has encontrado en términos visuales de cómo se comunican ellos? ¿Ha sido difícil entender el lenguaje o comprender cómo ellos visualmente se comprenden? Porque tú lo has dicho, el 80% de nuestra percepción es visual como seres humanos y es muy importante, pero como somos seres humanos inmiscuidos en diferentes comunidades, con diferentes culturas, ¿cómo ha sido el entender esos lenguajes visuales de otras culturas a las cuales pues tú no perteneces por estar, pues haber nacido acá y haberte educado en un sistema pues que es, no es malo, pero es el sistema en el cual la gran mayoría nos hemos educado? Así es. Me acabas de llevar a otro
digamos, otro proyecto en el que estoy en estos momentos y claramente cada territorio tiene unas formas de comunicación y tiene unas formas en temas de simbólicos también de relacionarse. Es importante cuando uno llega desde el externo a estas comunidades, llegar con la mente abierta, sin pretender realmente como que uno lo sabe todo, sino entender que realmente hay un ejercicio de construcción en la que uno debe participar de una forma muy abierta y poder recoger esos elementos. Digamos que aquí ese es el gran poder que tenemos también los diseñadores, es desde la observación, ¿sí? No es desde el ver, sino desde la observación, poder recoger esos elementos y desde el diálogo, la construcción colectiva para que esos elementos se vean reflejados en tus piezas de comunicación y ellos sientan identidad con ellos. En estos momentos, en estos muchos haceres de mi vida, pues estoy también liderando un documental, ¿sí? Entonces el documental trabaja sobre el Atlántico, Nariño y la Amazonía. Entonces resulta que la Agencia Francesa de Desarrollo tiene un proyecto de inversiones aquí en Colombia que busca alternativas económicas a la reforestación, protegiendo el tema de los recursos hídricos y del bosque, de toda la diversidad, sin olvidar obviamente el componente social. Entonces eso me ha permitido como que de estas tres regiones buscar cuál es lo que realmente los une, los conecta, que también permitamos compartir experiencias, porque obviamente los territorios tienen múltiples desafíos y cada territorio tiene un propio desafío de acuerdo a su contexto y a sus oportunidades. Entonces poder desde la observación, poder generar un documental que realmente los hile a todos y permita de este ejercicio un ejercicio también de reconocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas más maravillosas es eso, el respeto, por ejemplo, de sus tradiciones, la integración también de sus propios conceptos. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Dale, que esos son los que nos sirven. En Nariño, por ejemplo, hablan de la chagra, y la chagra, la comunidad de Nariño es una comunidad bastante campesina e indígena, ¿sí? Y tienen ese arraigo campesino e indígena dentro de todas sus cosmovisiones y sus prácticas. Entonces, la agroecología, que es tener huertas pues, en sus hogares, ellos están muy amarrados a sus propias dinámicas indígenas y culturales, y entonces entender que, por ejemplo, uno hay veces dice es que sembrar o simplemente cultivar se puede hacer en cualquier momento. Ellos tienen un respeto por el calendario lunar, tienen unas fases en las que se deben de respetar para la siembra, para la cosecha, ¿sí? O para el riego. Y dentro de las chagras, que es una huerta, ellos construyen también su propia cosmovisión y sus propios diálogos. Y resulta la importancia de estas huertas es porque les permite tener un círculo de la palabra y compartir a través de la palabra diferentes saberes, entendiendo también este espacio, y volvemos al tema de los espacios, como también una aula abierta de conocimiento en la que los mayores transmiten los conocimientos obviamente a las otras generaciones. Y eso me permite también ir arraigando la identidad y el amor de estos principios que para ellos son tan fundamentales como la vida y la madre tierra y el agua misma. Entonces cuando ellos hablan de chagra, que para nosotros en nuestra cultura es simplemente una huerta, ¿sí o no? Claro. Ellos hablan que la chagra finalmente tiene toda su cosmovisión, la chagra es matemática, la chagra es la palabra, la chagra tiene otros significados y otros valores que son muy enriquecedores, y es ahí donde uno, el ejercicio de observar y no ver, uno puede realmente recoger todo eso y poder trasladarlo simplemente a un producto de comunicación teniendo ya las herramientas, ¿sí? Que esa es como que la ventaja, ¿no? O sea, todos aquí tenemos ya las herramientas, pero esa capacidad y esa sensibilidad de análisis, de poder leer los territorios, es lo que finalmente nos hace diferenciador de otros programas o de otras carreras de otras universidades. Pero qué bien, eso me alegra mucho. Además, ese concepto es bien bonito. Podríamos hablar de mucho porque también es un tema que me apasiona en términos de el reconocimiento de esos saberes que a veces se quedan por fuera de la academia, porque pues nosotros somos un modelo europeo, por así decirlo, en términos de universidad, pero estamos replanteándonos eso, ¿no? Estamos también repensándonos como universidad, nos estamos también repensando como programa, y en ese sentido, pues la idea también es que ustedes como egresados nos muestren algunos caminos, algunas luces, algunas guías que permitan también que nosotros podamos pensarnos el programa desde nosotros mismos y a partir de lo que tú hablas en términos de la gobernanza y ese tipo de cosas. Entonces quisiera que tú nos dieras como pautas, consejos o les dejaras a nuestros escuchas estudiantes de diseño visual o recién graduados como
para empezar a trabajar ese tipo de conectar la pasión de vida con esa formación profesional, como tú lo más o menos o lo has hecho ya? Bueno, pautas o consejos, creo que son muchos los caminos, definitivamente son muchos los caminos para poder conectar. Siento que la gran oportunidad que tenemos es que, bueno, aquí voy a ser un poco ñoña, No, en eso el es sentido de que definitivamente siento que para nosotros diseñadores es necesario finalmente también tener unas bases conceptuales, ¿sabes? Decir que como pauta y digamos como principio propio, yo me dediqué también a no solamente tener las herramientas gráficas, no solamente un ejercicio de observación, sino poder tener unas pautas conceptuales que me permiten enriquecer mis diálogos, enriquecer mis historias y de ahí también abrir a nuevas oportunidades, entendiendo también hoy la globalización, el contexto que hoy también me lleva, qué oportunidades tengo desde los ejercicios de comunicación, como las redes sociales, como los podcasts, como las plataformas también de co-creación, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que para mí, una de las primeras cosas que uno debe hacer, aparte de tener las herramientas visuales, gráficas y herramientas que podamos manejar, es realmente también enriquecer nosotros a nivel de la Culturizarnos. investigación, culturizarnos, efectivamente. Yo, digamos que salto del pregrado, salto de una vez a maestría. A mí mi tesis de grado me permite hacer ese salto y me permite también tener la beca que tuve con la Universidad UNIR. Sí, yo tuve una beca también con la universidad. Y salto pues finalmente al magíster de comunicación y marketing político, digamos en esta sensibilidad que yo tengo en temas sociales y ambientales, de poder también una responsabilidad de dejar una huella. También desde mi ejercicio, también tengo un diplomado de comunicación para el desarrollo, ¿sí? Y ahorita me gané una beca con la Embajada Alemana y las universidades de Medellín, Vea, también la temas, formación continua como un elemento importante para seguir trabajando. exacto. Claro, porque a veces pensamos que solo con el pregrado podemos hacer muchas cosas. Y aunque sí se pueden Sí, hacer cosas, las certificaciones o la formación para toda la vida es supremamente importante el día de hoy, para lograr ciertos logros a nivel profesional, ¿cierto? y abrir perspectivas, ¿sabes? O Perfecto. sea, porque obviamente también si te quedas solamente una única experiencia, pues te vuelves tienes muchísimas habilidades en esa única experiencia, pero cuando te abres oportunidades, perspectivas, cuando también te permites conocer otras culturas, dialogar también con otras áreas, te abre realmente ese panorama y te permite tener estas grandes experiencias. La formación continua es fundamental, buscar referentes es fundamental y encontrar en tu línea de pasión las oportunidades. En mi caso, en mi línea de pasión, temas sociales y ambientales, me declaré como eso, la comunicadora social también, pero la comunicación yo la llevo desde la perspectiva visual. Perfecto. Entonces, eso es lo que me ha permitido, pues, finalmente tener estos grandes alcances Kelly dentro de mi Vanessa, trayectoria. pues me agrada mucho haber tenido esta charla contigo. Es muy interesante tu proceso. Espero que sea ejemplo para muchos de nuestros actuales estudiantes y esperamos tenerte siempre conectada con el programa. Ha sido un placer tenerte acá en estos micrófonos, deseándote lo mejor para el futuro y pues damos por concluido el programa de hoy, que pues lo podemos o lo vamos a titular Impacto Social de Diseño, Proyectos con Propósito, Diseño para el Cambio y la Transformación Comunitaria de nuestra egresada Kelly Vanessa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un honor y siempre estaré aquí para la universidad. Amo la universidad porque finalmente fueron las que me dieron los principios para hoy tener este gran impacto también dentro de mi trabajo Bueno, profesional. después te invito para que nos cuentes de tus viajes porque también yo sé que eres una gran viajera y has conocido muchas partes del mundo y sería muy interesante para los diseñadores conocer eso. Un abrazo grande, que estés muy bien. Terminamos por hoy nuestro programa Conexiones Visuales. Muchas gracias.